de esta operación militar sobre el enclave, ¿no? Bueno, muy bien, avanzamos. Está con nosotros un invitado que estábamos esperando, que queríamos, a veces hacemos la lista de gente que queremos que esté en el programa, y Carlos Rottenberg, el productor teatral para mí más importante de la Argentina, con 50 años en la industria del espectáculo, conocedor de la cultura, pero también conocedor de lo esencial de la industria, conocedor de los altibajos, una persona que nunca se queda callada frente a los escenarios económicos y políticos que suceden y que impactan en el negocio. Y aparte, Carlos Rottenberg es, además de haber producido a los grandes artistas de la Argentina de todas las épocas, el responsable de 9.000 butacas, casi 9.000 butacas, si no me equivoco con el número, y de, creo que 16 salas. Estoy haciendo memoria porque he repasado entrevistas y artículos. Por lo tanto, es una persona que sabe, y vamos a hablar un poco de teatro y de la vida también. Carlos, gracias. No, gracias por invitarme. Buen día. Después de esta presentación a mí me conviene irme. Bueno, no, pero algún dato... Claro, ¿Algún dato no es cierto, no? No, pero que sea cierto, pero de cualquier manera que te la digan todas juntas. Claro, entonces claro. Ya, viste, lo que pasa es que el cuando... ego circula rápido. Así. Lo que pasa es que, claro. Recibe el mismo tranquilo. Lo que pasa es que a mí, mira, viene un invitado que tiene una trayectoria, uno naturalmente tiene que entrar por lo menos a las últimas notas, a los archivos, a ver lo que no puede omitirse. Totalmente, pero vos sabés que recién venía justamente hablando con mi hermana, tengo dos hermanas, y me decía una, el problema que vos tenés es que contás siempre la misma historia. Y le digo, es que es una sola, no puedo, digamos, vieron que Mirta Legrand dice, el público se renueva. Pero en realidad me pasó muchas veces eso. Sí. Y yo trato de evitar repetirme. Pero vieron que cada uno tiene una historia. Y cuando viene, bueno, 50 años. 50 años, es verdad, empecé a los 18, tengo 68. 50 años haciendo lo mismo. Claro. Entonces, es muy difícil darle una vuelta de tuerca a esa realidad. Claro. Me mata igual que digas haciendo lo mismo. Sí, bueno. Porque es una creación. Sí, pero ¿sabes por qué digo haciendo lo mismo? Porque nunca nunca torcí el eje de lo que la vocación me indicaba de chico, que era dedicarme a exhibir. En aquel momento cine, en la práctica fue teatro. Que son primos hermanos en un punto, ¿no? O por lo menos en la comunicación. Carlos, tu carrera, te cito textual, está mayormente hecha de fracasos, a pesar de ser uno de los productores teatrales más exitosos del país. Me gustaría que nos cuentes esa lógica de trabajar básicamente, mayormente de tropezones. Porque acá lo que se cree en el mundo, no solamente en Argentina, y tiene mucho que ver el show business y tiene que ver, digamos, la difusión. Vieron que es muy difícil que un actor, un autor, un director se siente y diga fracasé. Todos son éxitos. La mejor prueba de la temporada de Mar del Plata. Todos llenan los teatros. Después pasa el teatro y no estaba lleno. Entonces, lo que alguna vez, hace ya también muchos años dije, hice un análisis, pero no del teatro. Hice un análisis de la tele, de la radio, de qué se vende en los kioscos de revista, de las librerías, de Broadway para los musicales, de Hollywood para el cine. Y llegás a la conclusión que el 70% de lo que se crea no tiene el beneplácito del público. Lo que pasa es que el 30% que tiene éxito es el tractor que permite bancar los fracasos. Claro. Los fracasos no tienen testigos, porque son fracasos. O sea, si yo te hago una obra que tiene 1 millón de personas, todos van a saber qué es Brujas. Exacto. O qué fue Salsa Criolla. O qué es Toc Toc. Pero vos sabés la cantidad que se queda en el camino. Y ni ustedes lo difunden porque no tiene sentido, porque duran 3 semanas, termina. Hasta que llega el invitado ya terminó el espectáculo. Claro. De esos hay muchos. Por eso yo siempre digo, no creamos en los espejitos de colores solamente. Lo que pasa es que los grandes éxitos te solventan muchos fracasos. Claro. Entonces esa es la rueda. O sea, no es que todas las películas que salen de Hollywood tienen éxito. Nos acordamos los tanques. Claro. Y los tanques bancan las patinadas. ¿Cuál es el que más te dolió? El fracaso que más te dolió, el que vos dijiste, esto no puede no funcionar. Yo siempre cuento uno que en la época en los 90, en la época de Menem, que se hablaba tanto en los medios de corrupción, y entonces buscamos a través de un director uruguayo que falleció, Omar Grasso, una obra italiana de un autor, Ugo Betti, que se llama Corrupción en el Palacio de Justicia. Hice todos los deberes. Me acuerdo que tomé el Teatro L'Orange, hoy Apolo, a una cuadra de tribunales. Me imaginaba
que iban a salir, ya no los jueces, las secretarias, los abogados de la zona, todo, ya tenía el público corriendo a ver una esquina. Claro. Y pegué una campaña de afiches incógnitos que me acuerdo que así en medio arco decía corrupción. Y en una línea horizontal en el Palacio de Justicia. Y yo con el coche los veía y decía, la gente se está volviendo loca queriendo saber qué es esto. Y al mes la estrenamos. No fue nadie. Y siempre dije, o no hay corrupción y era mentira, o hay tanta que no quieren pagar la entrada para verla también. Va la segunda para mí. No quieren ver. Pero digo esta como, siempre me quedó como anécdota. Fingir demencia. Y uno de los protagonistas fue Patricio Contreras. Y a veces me ha escuchado contar esto y me dice, ¿no puedes buscarte otro que siempre elegís el mío? Carlos, yo lo que sí te veo a vos es que, lo dije en la presentación, es que vos tomás un poco la discusión del momento, de modo permanente, la discusión política, económica. Y cada vez más te veo, además de lo que producís, te veo haciendo noticia. Perdón, para que sean testigos que no la voy a atender a Mirta. No, Mirta Por favor, atendela. Chiquita, estoy en Infobae en vivo. Que nos ponga. Que nos mande un beso. Está hablando. Por favor. Bueno, ahora miro página 56. Dale. Dale, chao, un beso. Era Mirta Legrand. Fue a ver Sirenita. Fue a ver Sirenita. Sí. Fuimos a comer antes de ayer, que además fue muy gracioso porque dijo, me hicieron volver a la infancia. Y fuimos a comer y dije, ¿a cuánto volvimos para atrás? Y entonces me dice me dice, en la página 56 de Clarín está la foto mía, o sea, a esta edad y con la carrera total, o sea, me avisa dónde está la foto para que yo vaya a buscar en la página 56. Me acabo de enterar, ¿eh? Increíble. O sea, increíble. Yo estuve el viernes y contó, estuve ahí y contó que iba a ir a ver Sirenita. Bueno. ¿Cuántos años fuiste productor de 21. 21 años. 21 años. De los Hermosos Me acuerdo que Carlos Montero, un histórico de la televisión, un día lo crucé en Mar del Plata y me dice, yo llevaba 5 años con Chiquita, y dice, quiero ver si llegás a 7 como yo. Y después un día le dije, 21. ya llevo 20. O sea, 21. Pero bueno, esto fue una Ahora, vos sos autor de una frase espectacular que es, tenemos que pensar qué país le vamos a dejar a Mirta. ¿No? Claro, yo estoy convencido de eso, estoy convencido. Claro. Convencido. Volviendo al punto la discusión del momento, yo te veo siempre planteando, acá hay una luz de alarma, acá hay una preocupación. Lo último que leí es esto de poner el foco en que no hay ficción en la tele. ¿Y cómo va a repercutir? Y que hay un problema grande para los actores que no tienen un mango y que además que con una selfie no pagan el plato de comida. Claro, o sea, más que una discusión, yo lo que traté en mi vida privada y en la pública también, de hacer, digamos, justamente la trayectoria o los años haciendo lo mismo, siempre me interesó mirar para adelante en esto. Y hoy lo miro a través de mis hijos. O sea, pensemos que mi hijo de 39 años, como digo siempre, es el que está laburando mientras yo estoy con ustedes acá. Entonces, mirando el teatro, actividad que me apasiona, y por eso cuando incluso tengo que hablar de esta profesión, yo siempre digo, soy yo el agradecido porque si hay algo que creo que se me nota es la vehemencia, porque la siento. Hugo Paredero, un autor, dijo, tenés el teatro por vía endovenosa. O sea, no es intramuscular. Y en ese sentido, por ejemplo, este tema, ¿no? La falta de ficción en la tele abierta, hago un correlato con lo que pasó cuando aparece la tele en los 50 y a la vez se estaban demoliendo algunos teatros, incluso hay fotos de, digamos, el Politeama, el Marconi, el Apolo, teatros que se iban demoliendo, y aparece la tele, y no es que la tele, un programa de tele es lo que va a funcionar en el teatro inexorablemente, ni mucho menos, pero sí fue plataforma de artistas que todavía hoy conoce el público. Claro. Caminé 3 cuadras con Arturo Puig este verano en Mar del Plata y le gritan Grandes Paz. Sí. O sea, pasa caminando Luisa Culioc y le tararean la extraña dama. ¿Pero por qué crees que no hay ficción? La gente de televisión te explica que bajó la torta publicitaria y necesitaron hacer programas fundamentalmente de panel. Claro. Entonces eso termina dando una ecuación que es dudosa, y es, no lo hago porque no lo van a ver, pero tampoco tenemos... Es contrafáctico esto, porque tampoco se hace. Y se preguntan a dónde va. Se preguntan a dónde va el mercado. Dicen, bueno, ¿a dónde fue esa torta para ver por si me puedo allanar? Para mí te imaginas que es muy cómodo, porque yo soy de otro rubro, que es el teatro. Lo que sí le planteo, y nos estamos reuniendo incluso con algunos directivos y con los sindicatos de la tele, es
es raro que las plataformas conviven, por ejemplo, en Estados Unidos o en Brasil o en España, y la tele abierta existe. O sea, ¿Tiene que ficción? Colombia, claro, y tiene ficción. existe para ficción, digo. Claro. O sea, y además cuando aparece algún programa que interesa, de repente crece la audiencia. Claro. Y también, esto ya lo digo en solidaridad con la gente del ambiente, yo tengo la sensación que dentro de 20 años no van a conocerse los actores como se supieron conocer. O sea, la tele arranca con David Stivel en el clan Stivel, haciendo programas importantísimos que también fueron al teatro, y de ahí salió Norma Leandro, y de ahí salió Héctor Alterio, y de ahí salió Marilina Ross, Emilio Alfaro, el Negro Carela, o sea, nombres propios que hasta que fallecieron algunos y otros no, siguen teniendo... A mí me preocupa eso. ¿Te parece que en las plataformas no se puede dar ese fenómeno? No se está dando. Hasta ahora la plataforma no tiró ningún protagonista más que los que justamente ya eran protagonistas. Claro. O sea, la de Franchella, la de Grisela Siciliani, por dar ejemplos, ¿no? La de Suar. Exacto. Pero fíjate dónde estaba cada uno antes de la tele. Yo tengo los carteles, se los mostré el otro día comiendo a Adrián Suar. Fíjate cómo era el cartel en el teatro antes de Poliladro. Fíjate quién era Carlín Calvo antes del Rafa. Sí. Por dar ejemplos. ¿De dónde viene Nico Vázquez? De la usina Cris Morena. De Cris Morena. ¿De dónde viene Bossi? Los protagonistas de La Calle Corrientes. Viene de Tinelli. Sí. Claro. Sí, al mismo Flor tiempo hay otro fenómeno, hay un canal, el canal líder en el aire, digamos, que es Telefe, que se abastece mucho de la lata extranjera, y hay que decirle a la gente para que tome dimensión. No, pero mucho de la lata extranjera. O sea, la tarde de ese canal tracciona mucho a partir de la lata. La lata, que es la ficción comprada de afuera, puede llegar a salir un capítulo 1.500, 2.000, supongamos que es súper popular, $3.000. Es un costo marginal y minúsculo frente al costo de producir un episodio de una serie. A lo mejor, ¿no? Así como Turquía, por ejemplo, decidió promover las novelas turcas, y mucha gente incluso lo tomó como destino turístico a partir de conocerlo. A lo mejor, por eso, como esto no es que no lo hace el privado, pero tampoco lo vino haciendo la televisión pública. Entonces, me parece que lo que planteo ahora, y estoy teniendo habría que hacer una mesa ante un arte que en definitiva es muy preciado por la gente, porque además es gratuito, porque la tele abierta fue gratuita también. Claro. Entonces, a mí me da mucha pena pensar esto, que siento incluso que ahora se está empezando a hablar, porque lo vengo hablando, pero es como que no se está dando mucha cuenta la comunidad eso no convive artística con de esto. Superproducciones en las plataformas, con la calle Corrientes llena de espectáculos y con... Por eso digo que no es para mañana. Claro. No es para mañana. por supuesto no es para mañana, y no empezó ayer. Hoy yo te diría, un fenómeno largo, qué bárbaro, pero como no hay ficción, vinieron a trabajar todos al teatro. Ahora las primeras figuras más que nunca están en la calle Corrientes. Claro, estoy pensando en Nico Vázquez, que está con Rocky. Pero no, ¿cómo? Y Suárez hace teatro todo el tiempo, antes no hacía. Ahora el año que viene va Franchella al teatro. ¿Y por qué? O sea, Darín viene ahora al teatro. O sea, pero también hay un montón de obras de gente por ahí menos conocida o no conocida que... Pero lo que pasa es que los grandes edificios de la Avenida Corrientes, dentro de lo que son las industrias culturales, yo ya lo llamo teatro industrial. Industrial es el que soporta esos edificios. Y la analogía que hago, me la inventé con la almohada, es que si le hubiésemos preguntado en los años 50 a los cinematografistas de la calle Lavalle si podían desaparecer los cines cuando la Municipalidad de Buenos Aires tuvo que prohibir que se construyan por la cantidad de gente que no permitía que entre una ambulancia. Hay fotos también de los años 70 donde no se podía entrar ante una emergencia en la calle Lavalle. Qué bárbaro. Los cinematografistas de los 70 hubiesen dicho, ¿cómo va a desaparecer esto? Claro. No, el cine existe. Lo que no existe es la industria de ese cine. Carlos. Está claro, o sea, el teatro va a haber siempre, desde los griegos hay teatro. Ahí te quería preguntar por eso. El teatro, quiero clarificar este escenario. Entiendo que se habla de Buenos Aires como una capital del teatro. Lo es. Ahí te decía Ceci, Nico Vázquez creo que la está rompiendo con Rocky. Sí, pero además vos vas el lunes, el martes. Para que te pongo la teoría. Y está Furriel con Ricardo III, que ayer quise sacar entradas y no hay por un mes. Y después está el circuito off, ¿no? El circuito off de Chacarita, que siempre está lleno. Y no hay televisión ficción. Y el cine ya no interpela tanto como el teatro. El cine viene
¿Es un momento espectacular del teatro o es un momento...? El teatro, después de la pandemia, yo creo que nos marca un corte muy importante, porque la actividad que menos sufrió es el teatro. La que menos sufrió. De hecho, hasta junio, justamente, digamos, llegaron los datos auditados de la Sociedad de Empresarios. Sí. Enero, junio, un semestre, no habiendo turismo de países limítrofes como sí había en el 23 por el cambio. Sí. Sí. Yo dije una frase, ya que hablaba de la frase de Mirta, en el 23 había tanta gente de Uruguay que yo dije en la oficina, en la avenida Corrientes hay más termos que personas. Claro. ¿No? Bueno, Claro. entonces, cuando vos veías eso, que ahora no está, y con los connacionales solamente, y con baja de demanda en un montón de servicios o actividades, el teatro bajó 8 puntos nada más. Con 8 respecto al año Primer pasado. semestre Primer con respecto al semestre año contra el año. Que es bueno, si hablas con los gastronómicos, vos vas tomando distintos sí. parámetros. El 8%, sabiendo que no tenés turismo, el otro día conté que fui a ver a Moldaski, Sí. que en el 23 le pedí al público, como ahora, Sí. levanten la mano quiénes son extranjeros. Y levantaba la mano tanta gente que Sí, nos sorprendíamos. impresionante. Wow. Y el martes 8 de julio estuve personalmente viendo la función, con la sala llena, víspera 9 de julio, pidió eso, y un muchacho joven dijo, yo, que no sabía hablar muy bien castellano, vengo de Nueva York. Mirá. Perdón, Nadie es más. muy bueno el espectáculo de Moldaski. Sí, es Aprovecho bueno, para muy decirlo. bueno. Sí, es un genio, me Robert. gustaría preguntarte, vos estás en ADET, que es la asociación que nuclea a los empresarios teatrales, es la asociación de la cual se recaban los datos para hablar de la taquilla, ¿no? Porque si no todos serían a sala llena. La verdad que es bastante serio en ese sentido el relevamiento que hacen sobre las obras más vistas. ¿A quién respetas? Porque también es cierto que hay mucho devenido en productor teatral, que aprovecha por ahí la temporada de verano, tira 2 trastos y 4 figuritas de la tele del momento, o en su momento de la tele, ahora no sé dónde, y arma una obrita. ¿A quién respetas vos? No, yo respeto. En principio tú podrías decir a todos, porque mientras no, ¿cómo es todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario? Claro. O sea, todos de alguna manera empezamos con la obrita. Yo empecé alquilando hace 50 años una sala donde corrían lauchas. ¿Y qué pude hacer? Una obrita. Una obrita. O sea, el tema es cómo, digamos, yo le doy el crédito a todos. Después en la práctica ves cómo, dónde va cada uno y cómo... yo soy muy respetuoso porque a mí me respetaron mucho en esta profesión. Y me respetó el medio cuando no tenía contactos. Y también, siempre lo digo, me respetó mucho el periodismo. Mucho me respetó. Yo no tengo en 50 años quejas en relación a ese trato. Y me acuerdo que antes de morir Osvaldo Miranda, viejo conocido, amigo, actor, lo llevaba para Mar del Plata. Yo manejaba, él iba al lado para inaugurar el Teatro Mar del Plata. Estoy hablando del año 2004. Sí. Y yo le decía, ¿cómo te respetan a vos? Y él me decía, ¿cómo te respetan a vos? Y de repente dijo algo que me gustó. Dijo, ¿sabes por qué? En medio de la ruta. Sí. Porque hicimos bien los deberes. Claro. Y sabes que me gustó la definición. perfecto. Es de él, ¿no? El copyright. Y me gustó. Y yo muchas veces digo, chicos, hay que hacer bien los deberes. En la Sociedad de Empresarios, que presidí durante 20 años, hasta que en el 23 dije, basta, porque si no estoy haciendo lo mismo que criticamos de los políticos que se Claro. quedan aferrados al sillón, Sí. que vengan los jóvenes. Está Sebastián Blutras, que tiene Teatro Picadero presidiendo la entidad, que además nuclea teatro y música, o sea que artes escénicas en general en vivo. Hay seriedad. Y esto de que vos bien marcás y que parece hoy común, no estaba. Mira que la entidad tiene más de 100 años. Y sin embargo no se daba ningún dato, y lo que veíamos es que cada vez que encendíamos un medio, el protagonista en cuestión contaba eso que dijiste vos. Se llena, mi teatro está lleno. Entonces dijimos, ¿por qué no orientamos con los datos oficiales? De verdad. Donde nadie puede decir, la entidad está diciendo otra cosa, porque son los datos auditados por nosotros mismos. Carlos, y en ese recorrido, desde la sala que tenía lauchas, ¿cuándo te diste cuenta, en qué obra te diste cuenta que ibas a poder vivir de esto que te apasionaba? Te va a parecer exagerado. Pero yo me di cuenta, por eso nunca tuve problema, siempre digo que nunca tuve la vicisitud de saber qué quería ser de grande. Yo me di cuenta exactamente en 1965, cuando tenía 8 años y fui a ver La novicia rebelde, que era lo mío. Qué bárbaro. A ver, este es el país de Toussaint. Sí. Puede fallar. Sí. Pero salimos de ver con mi mamá y mi hermana 8 la años. película, y es más, vivíamos en Mataderos, habíamos ido al colegio, era un viernes, y de Mataderos a la calle Lavalle, era... Como y, había sea. que volver. Y encima dice mi mamá, la película dura 3 horas. No voy, decía yo a los 8 años. ¿Qué hizo mi vieja?
porque gordo fui siempre. Qué lástima, porque a la salida vamos a ir a comer pizza. Bueno, voy al cine. Vamos. O sea, vamos. Y fuimos a comer pizza a una pizzería que sigue existiendo en la Valle del 800. Pero ahí que te imaginaste, que iba a ser productor, querías ser actor, ¿qué querías? Esto está contado, está escrito, ¿eh? Sí, sí. Yo cuando empieza Julie Andrews a cantar en la primera escena en la Pradera de Salzburgo, yo me largo a llorar y le digo a mi mamá, yo quiero ser esto. Cuando volvimos tarde a casa, estaba mi papá. Y dormíamos, mi hermana y yo en una habitación y mis viejos al lado. Y escucho cuando mi mamá le dice a mi papá, Carlito se puso a llorar cuando empezó la película, no paró de llorar toda la película, y dijo, yo quiero ser esto. Y mi papá, teniendo en cuenta que era Julie Andrews en Novicia Rebelde, dice, ¿pero querrás ser director de cine? ¿Querrás ser cantante o querrás ser novicia? Claro. Claro, yo quiero ser esto. Y vos escuchándolo. Y yo quería hacer lo que hizo, lo que te muestran en Cinema Paradiso, el Totó, el nene que mira a través de la... Exacto, que mira a Yo quise través ser del eso ring. siempre. Qué espectacular. ¿Entendés? O sea que no tuve, digamos... No, esa es tu vocación. Pero yo un poco te preguntaba coleccioné- cuándo te diste cuenta que podías vivir coleccionaba- de tu vocación. Nosotros todos los jueves, es muy largo, no es para estos minutos, pero yo tenía la colección de programas de cine, me había puesto con los esquineros que usábamos para los mapas en el colegio primario, las 42 salas, desde el Alfa, la Valle 842, hasta la T de Trocadero, la Valle 820, todo de memoria, porque yo era, y me mandaron a psiquiatra por eso, dueño de los 42 cines del centro. Yo los programaba. Espectacular. Doctor Juan Enrique Kuznir, que terminamos siendo amigos y lo acompañé hasta que falleció, pero estaban muy preocupados mis viejos porque entendían que no era una vocación, que era una enfermedad. Que era una obsesión. Claro, o sea, Hay un dato. más o menos, ¿no? Más o menos. Pero yo estoy viejo, ahora ya Claro, está. por eso. Está bien, vamos a dejarla pasar. Fue llevada. Prescribió. Por eso, dejémoslo ahí. Hay un dato sobre vos que no quiero que llegue al final y no lo cuentes. Hay un dato sobre vos que es muy saliente. Vos no firmás contratos. Hace ¿Por 20 y qué? pico de años. No firmás contratos. El acuerdo es de Genial. palabra. Con nadie. Perfecto. Por eso, justo llamo Mirta, por eso yo me río cuando dicen no se pudo hacer el contrato. ¿Vieron cuando aparecen esos líos de si firma o no firma? Después del segundo año hicimos 19 más sin ningún papel. Qué bárbaro. Nada. Y o sea, esto lo digo mirando a cámara. No puede aparecer ningún productor, ningún actor, ningún autor o director en este momento que diga que en todas nuestras salas tiene algo firmado. Ninguno. Qué bárbaro. Un papel en blanco, pulgar derecho, foto, pulgar sobre el papel en blanco. Así. Hay un montón de fotos en Claro. internet. Qué bárbaro. Creo en eso, porque nosotros no trabajamos con mercadería, trabajamos con seres humanos. A mí me gusta decir que para dedicarse a esto, más que empresario hay que ser teatrista. Y a su vez hay que ser más psicólogo que teatrista. Porque tenés que saber que si el actor tiene el problema cuando terminó la segunda función del sábado y te llama a las 12:30 de la noche, no le podés decir, según mi entender, llámame el lunes a las 9 de la mañana. El lunes a las 9 de la mañana es tarde. Claro, Entonces claro. me parece que en eso, con más de 3.000 pulgares puestos entre las dos partes, nunca tuvimos que intercambiar una carta de documento con nadie. Es más, no puede aparecer acá ningún abogado diciendo trabajo en esa empresa porque no tenemos abogado. Carlos, Qué genial. qué bárbaro, qué bárbaro. Carlos, una frase que comentaste sobre tu padre, que él te hacía notar que la gente que iba al teatro tenía el pelo blanco. ¿Eso sigue siendo así? Eso ¿Es sigue gente siendo. adulta la que va al teatro? El promedio en Buenos Aires, en los teatros convencionales del circuito más tradicional, en Nueva York, yendo a ver los musicales, o en Londres, yendo a ver los musicales, siempre ronda entre los 63 y 64 años el promedio. Ah, Esto con la mira. Liga de Broadway, con ADET en Buenos Aires, o sea, si vos pones en una coctelera todo lo que va, en general es público grande. Y esto que estás comentando pasó en 1976 con la obra Parra, que la protagonizaba Pepe Soriano, Sí. y mi viejo, que se dedicaba al cuero, en la última fila, detrás de todo, vio y dijo, esto que te vas a dedicar vos tiene poco tiempo, porque fíjate, todos pelos blancos. Se muere la audiencia y terminó el teatro. Qué viejos, qué Y- sabios eran nuestros y- viejos. Y resulta que después me di cuenta que en realidad nos falta en general una franja en el teatro comercial o industrial, no en el independiente, en este circuito, Sí. que va desde los adolescentes hasta que tienen hijos. Sí. Entonces, hoy lo llevas a los chicos. Sí. Después hay una franja que falta mucho en las salas. Después de los 40, ya empiezan a ver con quién dejan a los chicos y vuelven al Para teatro. ir al teatro. Y esos son los del pelo blanco. Por eso nunca se termina la rueda.
Sí, Porque- claro. Pero hay excepciones. Nombraste a Nico Vázquez. Nico Vázquez Sí. es un artista que te baja el promedio de la edad. Te vienen los... Porque vienen muchas chicas más jóvenes, parejas más jóvenes. Depende también de... Por eso hablo de generalidad. Claro. Estoy hablando de un caso puntual. Sí. Claro, Muy bien. y hoy en la cartelera, cosas, lujos que no nos podemos perder, que no podemos dejar de dar. Ay, dale, hacenos de recomendador. ¿Sabes que yo trato, ni propios ni ajenos, trato de no darlos porque siempre lo que le gusta a uno no le gusta al otro? Claro. Ah, no ¿Entendés? importa. O sea, yo puedo decir que para mí, como musical, cuando Frank conoció a Carlitos, lo vi 3 veces. Ese es ese encuentro imaginario entre Frank Sinatra y Gardel, por Claro. ejemplo. Fui a ver la comedia de Campanella y me encantó. Estoy hablando... Empieza sí. con D. Empieza Es con D. excelente. Bueno, y estoy hablando de cosas que no tengo nada que ver. Digamos, no estoy pasando chivos propios. No, No, claro. por eso te lo preguntamos Propios genuinamente. O sea, lo que te gusta a pero, vos. desde ya, esta trilogía que hemos conformado con 2 empresas productoras, de Matilda en el 23, School of Rock en el 24, y lo que está pasando hoy con La Sirenita, nos Espectacular. enorgullece, ¿no? Porque no siempre hay espectáculos de esta La Sirenita es una envergadura bomba. en Claro. Buenos Aires. Claro. Pero en el circuito público, en el circuito independiente y en el circuito comercial o industrial, Sí. si hay algo que goza de buena salud es el teatro, porque hay mucho talento. Claro. Porque hay mucho talento. Lo que pasa, por eso abro este paraguas diciendo, ojo con unos años más adelante. A los empresarios que dicen eso, que qué bueno que tantas figuras hacen teatro, porque no tienen ficción, yo le contesto siempre, ojo que vos debés ser los que se alegran a las 12 menos 10 cuando llenan el tanque, porque la nafta aumenta a las 12. Y el próximo tanque, ¿Cómo lo llenas? siempre me interesó ver el próximo tanque, no el actual. Carlos, un placer escucharte. Por favor, a ustedes. Muchísimas gracias. Carlos Rottenberg vino de visita a la mañana de Infobae, el productor teatral más importante de la Argentina y posiblemente de la historia argentina, aunque él no quiera Espectacular, escuchar esto. Y lo llamó Mirta Legrand en Lo vivo. llamó Mirta Legrand en vivo. Mirta Legrand en vivo. Y se vio, se vio. Y se Sí, escuchaba la voz de se chiquita. escuchaba. ¿Se escuchaba? Se escuchaba. Sí, pero Chao. además de los Chao, pocos Carlos. que Bien. hablan de esta idea de que el teatro está en buena medida hecho de fracasos y de aprendizaje de fracasos. La vida. Y también de sorpresas. Claro. Una obra pequeña en términos de lo que era la aspiración inicial, como Toc Toc, se termina convirtiendo en el fenómeno de taquilla durante años y años y años, ¿no? Exactamente. También by Rottenberg. Bueno, muy bien. Hoy estamos vamos de un tema a otro, tenemos un programa de mucha intensidad y estaba en Buenos Aires Paula Caballero, que les voy a contar quién es, que es la CEO regional de The Nature Conservancy, que es una ONG muy importante que tiene de cuidado del medio ambiente. Yo podría decir